Nuestras Biblias, una vez más, por el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos. Y hoy vamos en el versículo 29, Romanos 8, 29, a hablar de un asunto que es profundo y misterioso, ya lo digo, por lo menos tan profundo y tan misterioso como el que veíamos el día anterior, de ser conocidos por Dios. Un asunto profundo y misterioso como es el de la predestinación. Asunto, por tanto, que hemos de abordar con precaución y con oración a Dios y pidiendo la guía de su Santo Espíritu. Así que os pido a todos que en esta mañana, para vuestro interior, oréis al Señor para que nos alumbre a todos y conozcamos más al Señor por medio de su palabra. Digo que es un asunto profundo y hay muchos cristianos que tienen grandes prejuicios contra él, e incluso muchos, cuando simplemente se nombra, poco menos que dicen que estamos hablando de una herejía o casi de una blasfemia. Pero está claro que es innegable que en la Biblia se habla de la predestinación. Y está claro que no solo a este tema, sino a cualquier tema de la Biblia, nos hemos de acercar no con nuestros prejuicios, diciendo esto no puede ser así porque yo esto no me entra en la cabeza o porque nunca he pensado que sea así. Tendremos que acercarnos para ver lo que el Señor tiene que decir y tendremos que acercarnos dispuestos a cambiar aquellas cosas en nuestra vida que tengan que cambiar, aquellas cosas que creíamos, aquellas cosas que pensábamos, si no están de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, ¿no? La palabra de Dios no cambia, es inmutable. Somos nosotros los que cambiamos y somos nosotros los que necesitamos cambiar. Así que no podemos dejar de tocar este tema por no enfadar a ciertas personas. Ningún predicador debe dejar de tocar este tema y ningún cristiano debe dejar al lado este tema porque a veces puede chocar con otro hermano cristiano. Hay que hacerlo con sabiduría, hay que hacerlo con amor, pero eso es algo que forma parte de la palabra de Dios. Y os recuerdo también que el apóstol está hablando en todo este capítulo 8 de la seguridad de la salvación, ¿verdad? Así que aquí, cuando hablemos de la predestinación, tenemos un argumento más para reforzar la idea de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios? Y dice el apóstol, porque han sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue un modelo para nosotros, es un modelo para todos los cristianos, y los cristianos hemos sido predestinados para ello. Y para ello, pues aunque el apóstol ha hablado que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse, hemos de entender que las aflicciones del tiempo presente están, ¿por qué? ¿Por qué están? Porque vienen por casualidad, por voluntad de hombre, porque Dios las permite. Pensemos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué vinieron los problemas, los sufrimientos y la muerte a la vida del Señor Jesucristo? ¿Fue por voluntad de hombre? Y decimos, en un sentido sí, pero en última instancia no fue por voluntad de hombre. Dice el apóstol Pedro, fue por el determinado consejo, porque Dios lo tenía previsto, por el plan de Dios. Así que en última instancia el Señor Jesucristo pasó por lo que pasó porque eso era el plan de Dios para él, el decreto de Dios para él. Y así también nosotros pasamos por las cosas que pasamos, no por voluntad de nadie, no por casualidad, no porque Dios incluso lo permita, sino porque Dios lo tiene trazado en su plan para nosotros. Y si eso nos lo metemos en la cabeza, eso nos dará bastante tranquilidad. Así que dice el versículo 29, a los que antes conoció también los predestinó. Ahora bien, quiero hacer una aclaración. Si no se entiende esta doctrina todavía, una cosa es la salvación y otra cosa es la seguridad de la salvación. Si un verdadero cristiano no tiene seguridad de salvación, digo que no sea la única causa, pero puede que tenga un conocimiento incorrecto todavía. Puede que tenga algo defectuoso, puede que tenga una comprensión equivocada, porque lo único que se necesita para salvarse es arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Eso es la salvación. Pero otra cosa es que yo tenga seguridad de mi salvación. Y la seguridad de mi salvación, que puede tardar un tiempo en tenerse, eso la vamos viendo en lo que nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a acercarnos a este tema, no con el ánimo de saber más para disputar con otros hermanos ni con ánimo de contienda, sino con el propósito de conocer más a Dios, de amar más a Dios,
de servir más a Dios y de saber más las cosas que nos suceden en nuestras vidas. ¿Entendido? Pues vamos a leer la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice el apóstol: y sabemos que a los que aman a Dios, no a los que creen en Dios, no a los que dicen creer en Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y quiénes son estos? Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí tenemos, desde la eternidad pasada, podemos decir, hasta la eternidad futura, los propósitos de Dios, el camino de Dios. Ahí tenemos todo en esas pocas palabras. Vamos a pedir su bendición. Padre nuestro, un día más nos encontramos ante tu presencia, un grupo numeroso de personas y de tus hijos, cada uno con nuestras circunstancias particulares e individuales, con nuestras edades, con nuestras culturas, con nuestras capacidades, con nuestros entendimientos. Un día más nos encontramos ante ti, esperando que tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros nos hable según tu voluntad y por medio de tu palabra. Y nos reunimos para eso, Padre, para conocerte más y poder glorificarte más y mejor con nuestras vidas. Y como sabemos que no podemos hacerlo, ni podemos entender más de aquello que tú nos das a entender, a ti acudimos buscando esa sabiduría que procede de ti. No para contender, sino para crecer en humildad y en mansedumbre a semejanza de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por sus méritos te lo pedimos. Amén. Bueno, pues antes de empezar, digamos, con algo más práctico, creo que es importante que sepamos qué es lo que nos está diciendo el apóstol aquí, el significado de las palabras. Así que a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué significa esta palabra? Pues esta palabra que tantos rechazan no debería suponer ningún problema para nosotros si hemos entendido lo que dije el día anterior de lo que significa que Dios a algunos los conoció de antemano. Si tenemos claro lo que significa a los que antes conoció, no hay ningún problema en hablar de la predestinación. ¿Qué dijimos el día anterior que significaba a los que antes conoció? Y dijimos, pues que desde antes de la fundación del mundo, Dios puso su mirada, su corazón, su plan en un grupo de personas, eso es a los que antes conoció. Y como antes conoció, hizo que esas personas vinieran a la existencia, las preservó de que murieran antes del nuevo nacimiento, porque entonces se hubieran condenado, produjo en ellas el nuevo nacimiento, trayéndoles la palabra de Dios en algún momento y obrando en sus vidas con el Espíritu Santo, y a partir del nuevo nacimiento esas personas fueron guiadas y preservadas también por ese Dios que antes lo conoció. Eso es lo que dijimos, ¿verdad? Pues digo, pues si ese conocimiento de antemano implica eso, pues parece lógico de pensar que Dios, a los que conoció de antemano, también los destinó de antemano. Eso significa predestinar. Es una palabra compuesta, pre es antes o de antemano, y destinado, pues sabemos lo que es el destino. Así que el apóstol está diciendo, a los que conoció de antemano, los destinó de antemano. Y digo que parece que sea lógico, ¿no? Si Dios pone su mirada y su corazón en ciertas personas para hacer todo eso que he recordado, pues parece que eso será para algo, ¿no? No lo hace para nada, para cuando falten 2 días antes de morirse dejarlo y ya está. Así que a los que conoció de antemano, los destinó de antemano. En griego también la palabra es una palabra compuesta, pero digo esto porque veamos un poco más el significado. Tiene un prefijo, el prefijo pre, igual que nosotros, y la palabra que utiliza es orizo. Y orizo es una palabra de la cual viene nuestra palabra horizonte. ¿Qué es el horizonte? Decimos aquello que vemos a lo lejos y que separa lo que vemos de lo que no vemos, ¿verdad? Pues Dios, de antemano, puso un horizonte, fijó un límite, fijó un horizonte para aquellos a los que antes conoció. Y dejó fuera de ese horizonte, de esa mirada, dejó fuera a aquellos a los que antes no conoció. ¿Entendido? Predestinados. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en una ocasión donde hubo la primera persecución a la Iglesia, y Pedro fue encarcelado y después regresó a los suyos, empezaron todos a orar
y dijeron, entre otras cosas, que aquello había sucedido con el Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, porque Dios, dijeron los creyentes, sucedió todo cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Con el Señor Jesucristo sucedió todo lo que Dios había antes determinado, o también podemos decir lo que Dios había antes destinado, lo que había predestinado. ¿Vale? Veamos un par de ejemplos más, para no detenernos demasiado en esto, donde aparece la misma palabra. En primer lugar, en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Con eso entendemos esto un poco mejor. Primera Corintios 2, 7. Dice el apóstol en el versículo 6 que hablamos sabiduría, no la sabiduría de este siglo, sino sabiduría como los que han alcanzado madurez. Y dice, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es la misma palabra. Es decir, el apóstol, fijémonos aquí, está diciendo, esta sabiduría de Dios, Dios la predestinó, la destinó de antemano para nuestra gloria. ¿Qué está diciendo aquí? Pues está diciendo, los sabios no conocieron esa sabiduría, pero Dios de antemano había previsto que nosotros, los creyentes, íbamos a conocer esa sabiduría. Y esa sabiduría de Dios, que según dice Santiago, es la que procede de lo alto, es pura, pacífica, amable, benigna, esa sabiduría la íbamos a conocer nosotros para nuestra gloria, porque por medio de esa sabiduría íbamos a mostrar la gloria de Dios. Es lo mismo que el Señor dice en los Evangelios, que la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Habéis leído esa expresión que a veces dice uno, ¿qué quiere decir esto? Pues esto que estoy diciendo. La sabiduría con mayúscula es justificada por sus hijos. La sabiduría muestra que es sabiduría por el comportamiento de los que tienen la verdadera sabiduría. Y Dios predestinó eso para nuestra gloria. La misma palabra. Veamos otro ejemplo. Carta a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Versículo, vamos a leer el 4 y el 5. Efesios 1, 4, 5. Dice el apóstol ahí que Dios nos escogió en Él, en Cristo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Había un objetivo, ¿verdad? Nos escogió para esto. Dice, versículo 5, en amor, lo hizo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí se usa la misma palabra. Dios nos escogió en amor y nos predestinó, aquí dice otra cosa de la predestinación, para ser adoptados hijos suyos. Dios a los que conoció les dio el destino, entre otras cosas, de ser adoptados hijos suyos. Y eso dice según el puro afecto de su voluntad. Porque Dios quiso, porque así le agradó, y punto. Y en el versículo 11 vuelve a repetir, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De nuevo repite, ¿verdad? Hemos sido predestinados para muchas cosas, un destino que implica muchas cosas. Hemos sido predestinados según el que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Entendido? Destino de antemano. Ahora bien, quiero destacar que en la Biblia, cada vez que se usa esta palabra, volvemos a Romanos, se usa siempre en relación con los creyentes. Nunca se habla de una predestinación para los incrédulos. Nunca en la Biblia se dice que alguien esté predestinado para condenación. La salvación viene de Dios, la condenación viene de la propia persona. Esa es la diferencia, ¿eh? Por eso, repito, no se utiliza nunca la palabra predestinados para los que se van a condenar. Pongo un ejemplo sencillito para los pequeños. Miradme los pequeños. Imaginad que soy un pastor que tengo un rebaño de 100 o de 500 ovejas.
y en base a algo que yo veo, que puede ser las que sean más blanquitas, o las que tengan la cola más gorda, o las que tengan las pezuñas negras, en base a un criterio, yo digo, voy a guardar unas pocas y las demás las voy a vender. ¿Y qué hago? Pues esas pocas las marco, si es necesario que las marco, las reservo y después me desprendo de las demás. Pues eso es lo que Dios hace con nosotros con esto que estamos diciendo. Lo que sucede es que no sabemos el criterio que usa Dios para ello. El pastor puede usar el criterio de la más gorda, la más bonita o la que más lana tenga. Pero no sabemos el criterio, lo único que nos dice la Biblia que es el puro afecto de su voluntad. Pero hemos de entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que Dios no hace cosas por capricho y que Dios tiene sus razones que nosotros no sabemos. ¿Por qué eso? Pues porque sí. ¿Por qué te amó Dios? Porque te amó, como le dijo a su pueblo. ¿Por qué te escogió Dios? Porque te escogió. Y no vaya más allá. Y el apóstol en el capítulo 11 de Romanos dice, oh profundidad, se admira de la sabiduría, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién fue su consejero? Así que, ¿entendido? Dios de antemano fija un horizonte y eso es la predestinación. Dios conoce de antemano, Dios destina de antemano. ¿Y para qué hace Dios todas las cosas? ¿Cuál es el objetivo último de nuestra vida y el objetivo último de Dios al hacer la creación, al salvar a las personas? ¿Cuál es el objetivo último? Su propia gloria. Dios hace todo para su propia gloria. Eso tenemos que tenerlo claro. Y Dios hace lo que quiere hacer para promover esa gloria, para que esa gloria sea conocida. Y entre eso que quiere hacer, pues ha querido hacer la salvación, ha querido que su Hijo venga, ha querido elegir, ha querido destinar, ha querido glorificar, ha querido... Dios hace lo que quiere. ¿Vale? Pues volvamos a Romanos. ¿Y cuáles son los objetivos que nos dice aquí Pablo en el versículo 29 del capítulo 8? Los objetivos de Dios con esta predestinación. Pues si nos fijamos, nos dice dos, nos habla de dos objetivos. Leo el versículo 29 de nuevo. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Y dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, hay un objetivo que tiene que ver con nosotros, ¿vale? Los predestinó para esto, pero hay un segundo objetivo y dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, hay un objetivo que tiene que ver con nosotros y otro objetivo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y si grandioso es el primero, el que tiene que ver con nosotros, mucho más grandioso es el segundo, el que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Como hoy no da tiempo, me detendré solamente en el primero. Así que la predestinación mirándonos a nosotros, predestinados para ser hechos. Fijémonos en dos palabras que aparecen ahí también, que también debemos de conocer bien. Dice, para ser hechos conformes a la imagen. ¿Qué significa conforme? Es también una palabra compuesta. Conforme significa tomar la misma forma. Ser semejante a, llevar la misma imagen. Pero ahora bien, cuando la Biblia nos dice esto, no es llevar solamente una forma superficial. Si tenemos una moneda y en la moneda aparece el rey, ya no aparece el rey, me parece. Pero antes, cuando aparece el rey, en la moneda está el rey, pero el rey, la imagen que aparece en la moneda tiene muy poco que ver con el rey, nada más que una apariencia superficial, ¿verdad? O lo entendemos mejor con los padres y los hijos. Hay hijos o hijas que se parecen, por ejemplo, uno mucho a su padre físicamente, pero de condición se parece más a la madre, o al revés. Hay hijos que no se parecen en nada físicamente, pero de condición se parece, o uno no se parece en condición, ¿entendéis lo que estoy diciendo, no? ¿Qué nos dice el apóstol aquí? Pues que esa semejanza, esa conformidad a la imagen del Señor Jesucristo es en esencia, no es una conformidad exterior, una conformidad de fachada, sino es una conformidad interior. Cosa que se confirma por lo que luego dice a continuación de las palabras hermanos y primogénitos. Así que conforme, tomar la forma interna, la esencia. Y la otra palabra, que dice la palabra imagen, no me voy a detener mucho en ella, pero tiene, digamos, una doble connotación. La imagen indica representación, yo represento a alguien delante de quien sea, y significa manifestación.
La imagen, representación y manifestación. Como cuando dice Pablo, igual que hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. ¿Qué significa eso? Pues que cuando nacemos, manifestamos y representamos a nuestro padre Adán, y cuando nos convertimos, empezamos a representar y a manifestar al Señor Jesucristo. Y como eso es un proceso que dura toda la vida, por eso dice Pablo también que nosotros, mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que, conformes a la imagen gloriosa de Cristo, y vamos siendo transformados de gloria en gloria. Ahora bien, me detengo un poco aquí. ¿Cómo fuimos creados? Dice la Biblia, el libro de Génesis. Dios, cuando creó al hombre, ¿qué dijo? Hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Qué pasó con la imagen de Dios en nosotros? Que la perdimos por el pecado. Y un escritor decía que somos, cuando nos miramos a nosotros mismos, pues podemos ver como un antiguo palacio donde habitó un rey que ahora está en ruinas y el rey ya no habita. Eso es el hombre. Como cuando hoy vemos un antiguo castillo, ¿verdad?, donde habitó una persona muy importante y está en ruina, aquella persona se murió y ya allí no está. Pues así somos nosotros, perdimos aquella imagen. Pero al mismo tiempo se nos dice en la Escritura que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Cristo está diciendo, yo represento a Dios y yo manifiesto a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No la apariencia externa, sino la condición interna, ¿verdad? Cristo es la imagen del Dios invisible y nosotros, por tanto, estamos predestinados para ser la imagen de Cristo en este mismo sentido. Para que alguien pueda decir, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Señor. Para que alguien pueda decir lo que dijeron con los apóstoles, se nota que han estado con Jesús. Eso es la imagen. En el libro de Hebreos se nos vuelve a decir que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Se utiliza esa palabra misma para Cristo varias veces. La imagen misma de la sustancia de Dios, ese es Cristo. Y nosotros tomamos la imagen de Cristo porque estamos injertados en Cristo, porque Él es la vid y nosotros los sarmientos, y la savia nos llega por medio de la vid, y separados de Él nada podemos hacer, porque entonces no mostramos nada ni representamos a nadie. Como se nos da la naturaleza divina, dice Pedro, somos partícipes de la naturaleza divina, pues por eso podemos poco a poco mostrar la imagen de Cristo. Es lo mismo que dice Pedro cuando habla de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que mostréis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo mismo, ¿verdad? Fuisteis escogidos, fuisteis todo esto, ¿para qué? Para que mostréis, para que manifestéis, para que representéis. ¿Entendido entonces? Predestinados para ser hechos conformes a la imagen. ¿Tenemos la idea? Destinados de antemano para que tomemos la forma interna, la condición interna de nuestro Señor Jesucristo, manifestando a Cristo, mostrando a Cristo, donde quiera que estemos. Bueno, pues seguimos adelante, si entendemos eso. Vamos a la parte práctica. Nos podíamos fijar en el Señor Jesucristo en muchas cosas de su vida, pero me voy a fijar en tres. Quizás una que os sorprenda un poco y otras que os sorprendan menos. ¿Cómo hemos de ser hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo? Pues hemos de ser hechos conforme a esa imagen en sus sufrimientos y aflicciones, en su santidad y su justicia y en su felicidad y gloria. ¿Vamos con la primera? En primer lugar, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo en sus sufrimientos. ¿Lo habías pensado alguna vez? Esto es totalmente opuesto a la teología de la prosperidad que se predica hoy día. Acércate al Señor, que todo va a ser color de rosa. Cuidado, porque si eres cristiano vas a ser hecho conforme a la imagen del Señor, también en sus sufrimientos y en sus aflicciones.
Dice Dios, primera carta a Timoteo, que nos da todas las cosas en este mundo para que las disfrutemos abundantemente. Dios nos da todas las cosas en su bondad, nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero también en su bondad nos da para que veamos cómo es el mundo, las cosas que hay en el mundo, para que vayamos destetándonos cada vez más del mundo y desapegándonos más del mundo. Eso también lo hace Dios en su bondad, porque forma parte de la predestinación. ¿Entendemos eso? Dios nos da cosas para que las disfrutemos, pero Dios nos da sufrimientos porque así nos conformamos a la medida, a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue el Señor Jesucristo? Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y qué dice la carta a los Hebreos? Que fue perfeccionado por aflicciones y que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ya explicamos un día lo que significaba eso con respecto al Señor. Pues si nosotros hemos de ser hechos conformes a la imagen del Señor, creo que tendremos que entender que necesitamos mucho más ser perfeccionados por aflicciones y mucho más padecer para aprender la obediencia. Porque nosotros no estamos tan cerca de esas cosas como estaba el Señor, ¿verdad? Y el Señor que dijo que el siervo no es mayor que su Señor. Así que si alguna vez estamos pobres, más pobre estuvo el Señor. Si alguna vez tienes aflicciones, seguramente que el Señor las tuvo más grandes y mayores, o más. ¿Tienes enemigos? Pues seguramente no tanto como el Señor. ¿Eres despreciado? Y te podía decir la lista de un montón de cosas. Ninguno como el Señor. Y él dice Pedro, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esas son las pisadas que tenemos que seguir, ¿no? Y encomendar la causa al que juzga justamente no significa, pues a ver si Dios le da un palo. Y entonces cuando le dé un palo yo estoy contento porque ha hecho mi venganza. El Señor dice, cuídate, no te vengues tú, ¿no? Deja lugar a la ira de Dios, porque si dejas lugar a la tuya, airaos, pero no pequéis, ¿a qué ira estás dando lugar? Y dice carta a los Efesios, no deis lugar a la ira del diablo. Deja lugar a Dios. Incluso deja lugar a la ira de tu enemigo. Es decir, aplácate frente a la ira de tu enemigo. Pero no te pongas en ira, porque entonces estás dando lugar a la ira del diablo. Así que no creo que tengamos mayor desprecio, ni mayor sufrimiento, ni mayor dureza contra nosotros. Y el Señor dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. Y si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. ¿Y qué es lo que pasaba con aquellos discípulos y pasa con nosotros los cristianos en el día de hoy? Pues que pensamos que una vida de seguimiento del Señor es una vida sin sufrimiento. Y muchas veces somos tentados a decir, hay que ver lo tranquilo que yo estaba o lo tranquila en Egipto. ¿No hemos dicho eso alguna vez cuando hemos sido tentados? Hemos tenido muchos problemas y hemos dicho, con lo tranquilo que yo estaba antes, ¿verdad? ¿Qué necesidad tengo de tantos jaleos? Pues la necesidad es esta, que si tú eres cristiano o cristiana, has sido predestinado o predestinada a que te parezcas a tu Señor en medio de los sufrimientos, con los sufrimientos, por medio de los sufrimientos. Vamos a ver un pasaje, carta a los Colosenses, capítulo 1. ¿Nos damos cuenta de la importancia de esto que estoy diciendo, hermanos? Que hemos sido predestinados para eso. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Repito, dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Estoy padeciendo por la Iglesia. Y cumplo en mi carne, yo estoy cumpliendo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Pues nos está diciendo que los que forman parte del cuerpo de Cristo están destinados a sufrir. Y no poco, y a sufrir en la misma Iglesia y por causa de la Iglesia. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Que si eres cristiano, vas a sufrir, y vas a sufrir en la Iglesia
y vas a sufrir por causa de la Iglesia, si eres cristiano. En otro lugar dice Pablo que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Que nadie se inquiete por estas cosas, pues hemos de saber que para eso estamos puestos. Es que por medio de eso somos perfeccionados. Y si me acompañáis a segunda carta a los Corintios, un pasaje que muchas veces lo leemos y quizás pocas veces nos paramos a meditar en él, segunda Corintios capítulo 4, versículo 8, segunda Corintios 4, 8, dice el apóstol: estamos atribulados en todo, tribulaciones de todo tipo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa era la condición. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así que Pedro luego volverá a decir también que cuando padecemos por causa de Cristo, cuando padecemos como padeció Cristo, entonces somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios y de Cristo reposa en nosotros. Esto es el camino que tenemos los cristianos. ¿Ese camino le gusta a nuestra carne? No. Rotundamente no. ¿Pero es necesario para nuestra carne? Rotundamente sí. Porque si no, no crecemos en santidad, ni somos perfeccionados, ni vamos a llegar a la gloria. A la gloria no se llega por un camino ancho, ni se llega por un camino sin sufrimiento. No se llega. Ese no es el destino que nos ha marcado el Dios, ni el destino ni el camino. En otro lugar dice Pablo, carta a los Filipenses, que quería conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, y que todo lo demás lo tenía por basura. ¿Nos acordamos de eso? Tengo todo por basura por conocer a Cristo. Y conocer a Cristo, Pablo dice, el poder de su resurrección, es decir, que yo pueda vivir como Cristo frente a todos los problemas, y la participación en sus padecimientos. Eso era para Pablo conocer a Cristo. Así que repito lo de antes, por dura que sea la cruz, por dura que sean las cruces, no viene a nosotros por casualidad. ¿Por qué viene? Porque las envía, si quieres subraya esa palabra, las envía aquel que nos ha predestinado a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que las cruces hemos de verlas como el instrumento que usa Dios para que nos parezcamos más al Señor Jesucristo, porque es que si no, no hay forma. ¿Pensáis que Dios, como dice el libro de Lamentaciones, aflige y entristece voluntariamente a los hijos de los hombres? Es decir, ¿Dios entristece y aflige por capricho? Y dice Jeremías, en ningún modo. No es así. Pero las cruces son necesarias si tú te tienes que parecer al Señor Jesucristo, porque cuando nos convertimos parecemos de todo menos al Señor Jesucristo. Así que veamos eso como instrumentos para parecernos al Señor. Y en medio de ellas, como dice la carta a los Hebreos, pongamos nuestros ojos. ¿En quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por el gozo puesto delante de Él sufrió tales cosas. Pues igual nosotros, si hemos de parecernos a Él, cuando estemos en medio del oprobio y las aflicciones, por el gozo puesto delante de nosotros, pongamos los ojos en Jesús y sigamos adelante. Repito la idea, antes de continuar. Las aflicciones no vienen por la voluntad de las personas, ni por un simple permiso de Dios. Viene porque está en su decreto, porque forma parte de sus planes para que nos parezcamos a su Hijo. Vamos con la segunda. En segundo lugar, hemos de ser hechos conformes a la imagen de su Hijo en santidad y en justicia. También en eso, ¿no? Predestinados para eso, predestinados para ser como el Hijo en los sufrimientos, predestinados para ser como el Hijo en rectitud, en santidad, en justicia, si queréis, en todas las virtudes. Digo en santidad y justicia por no decirlas todas,
pero en todas las virtudes que mostró el Señor Jesucristo, algunas de las cuales se nos dicen el fruto del Espíritu, para que manifestemos el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, el gozo, la mansedumbre, todo eso lo incluyo en justicia y santidad. Se nos dice en la Escritura, ¿no? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Pablo dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Veamos en la carta a los Colosenses un pasaje que habla de este asunto. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Aquí se dice algo de lo que se espera de nosotros en relación con esto que hablo de la santidad. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, ¿sí? Despréndete de la ropa que llevabas antes y vístete como escogido de Dios, como alguien que Dios conoció de antemano, santos y amados, de entrañable misericordia, esta es nuestra santidad, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó. ¿Cuándo nos perdonó Cristo? Carta a los Romanos capítulo 5, cuando éramos enemigos, Dios nos reconcilió, ¿verdad? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Con respecto a la santidad también se podían decir muchas cosas, pero destaco 4 aspectos. Primer aspecto, digo entonces, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo en santidad, ¿no? ¿Y por qué es necesario esto? Pues, en primer lugar, es necesario porque con la disciplina y con las aflicciones crecemos en santidad. Lo uno con lo anterior. Carta a los Hebreos. El Padre a su Hijo disciplina y dice para que participemos de su santidad, para que demos fruto apacible de justicia. Vuelvo a lo de antes, las aflicciones son el instrumento para eso, para que mostremos más santidad, más frutos apacibles de justicia, no frutos solo, frutos apacibles, y no frutos apacibles solo, sino frutos apacibles de justicia. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en nosotros esa justicia. Somos plantío suyo, árboles de justicia suyos. Así que hemos de mostrar una vida de paciencia y de desprecio del mundo frente a las aflicciones, porque son para nuestra santidad. La segunda razón por la que debemos de ser conformados en santidad, porque si queremos tener la vida de felicidad en el otro mundo, tenemos que andar por un camino de santidad en este. ¿Qué es la gloria final? Sino santidad perfeccionada, ¿verdad? Pues para llegar a la santidad perfeccionada tendremos que ir andando aquí en un camino de santidad. Así que la santidad aquí es el anticipo de allí. Tercera razón, porque si no andamos en santidad no estamos en comunión con el Señor Jesucristo. Hemos de ser transformados a su imagen y vivir en santidad, porque si no, no tenemos comunión. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Así que sin santidad no hay comunión, y no podemos querer un Cristo salvador y no un Cristo santificador. Tenemos que parecernos también en eso. Y la cuarta y última razón de la santidad es porque dice Juan en su primera carta que la santidad es lo único que nos da seguridad para el día del juicio. Primera Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. En el día del juicio el Señor separará a los cabritos de las ovejas. Y decimos sí. ¿Y cuál será el criterio para esa separación? En Mateo capítulo 25 habla el Señor de ese asunto, ¿verdad? Los escogidos, los predestinados, funcionan de una manera determinada.
Tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis, estaba en la cárcel y vinisteis a verme, estuve enfermo y me visitasteis. Bueno, pues los cristianos hemos de funcionar así. Ese es el camino que dice el Señor, que nos da seguridad para el día del juicio. Las ovejas serán las que lleven la imagen de Cristo. Así que si estamos creciendo en santidad, pues podemos tener confianza en el presente, gozo en el presente y esperanza cierta para el futuro, si estamos creciendo en santidad. ¿Qué es la santidad? No me alargo en eso. No vivir para nosotros mismos, que nuestra comida y nuestra bebida sea hacer la voluntad de Dios, parecernos cada vez más que nuestra mente sea la mente de Cristo, tener desprecio cada vez más por el mundo, etcétera, etcétera. Eso es la santidad, ¿verdad? ¿Nos conoció Dios de antemano y nos eligió porque éramos santos? No, ni mucho menos, ¿no? ¿Nos escogió porque vio que íbamos a ser santos? Ni mucho menos. Nos escogió para que fuéramos santos. Nos escogió para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Carta a los Efesios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué dice? Preparó de antemano. Es lo mismo. Hemos sido creados no por nuestras buenas obras, sino para buenas obras en Cristo Jesús, buenas obras que Dios preparó de antemano, las que de antemano predestinó, las que destinó de antemano. Y finalmente, en tercer lugar, hechos conforme a la imagen de su Hijo en cuanto a felicidad y gloria. Así que no solamente vamos a ser conformados para sufrir y para hacer, sino también para esperar por el gozo puesto delante de Él. Conformados también en eso. ¿Qué sucederá con nuestros cuerpos? Carta a los Filipenses. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra a imagen del cuerpo glorioso suyo. ¿Qué sucederá con nuestra alma? Será completamente transformada e igual que traemos la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Así que eso también es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si me acompañáis a un salmo, Salmo 17, podemos ver lo que nos dice David en esta ocasión. Salmo 17. Versículo 15. Miremos el título del Salmo. Plegaria pidiendo protección contra los opresores. Hay muchos salmos de David que a lo mejor nos suenan distintos a la enseñanza del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento cuando nos dice que amemos a nuestros enemigos. Pero esos salmos donde aparecen pidiendo justicia, pidiendo venganza, son salmos que hemos de entenderlo más bien como palabra profética que no como el deseo que tenía David en su corazón. Palabra profética, es decir, al impío le pasará esto. No es que yo quiero por encima de todo que le pase esto, sino que estoy profetizando que si el impío sigue por su camino, el hoyo que está cavando, en él se va a caer. Eso es lo que está diciendo. Y al final del Salmo dice David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Esto es seguridad, ¿verdad? Veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Antiguo Testamento, no es el Nuevo. Yo tengo la seguridad de que veré tu rostro en justicia, no de cualquier manera, andando por el camino de justicia y santidad, y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Juan en la primera carta nos dirá en el Nuevo Testamento que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque, bueno, seremos hechos igual que Él, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo aquí. Y el Señor dice, acompañadme a 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, se entiende, con Él o por causa de Él, no por nuestro pecado, también reinaremos con Él.
Eso es ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. No solamente muertos físicamente, como dice Pablo en Romanos 8, muertos a las obras de la carne. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Así que predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, en sufrimientos, en santidad y en gloria. Para Dios no hay un intervalo de tiempo entre el conocimiento de antemano y el destino de antemano. Repito. Para Dios no tiene que pasar el tiempo entre que conoció de antemano y que destinó de antemano. Para Dios no. Para nosotros sí, evidentemente. Dios nos conoció antes que naciéramos y Dios va haciendo cosas en nuestra vida y en nuestro camino. Así que no hay un intervalo de tiempo, pero en cuanto a la predestinación, Dios ha establecido el camino para llegar al fin, repito lo de antes. Si queremos parecernos al Señor Jesucristo en gloria, tendremos indefectiblemente que andar en un camino de sufrimiento y de santidad. Eso es lo que Dios ha predestinado. Así que ningún cristiano puede andar o puede querer andar por un camino ancho, ni por un camino sin sufrimiento, ni por un camino con pecado. No se puede ir al cielo de cualquier forma. La única forma que Dios ha previsto para que lleguemos al cielo ha sido esta. No os leo otras lecturas que tenéis ahí en la guía, la podéis leer vosotros, pero una y otra vez se nos repite esto en el Nuevo Testamento. Hemos sido elegidos, el Espíritu Santo nos ha sellado, pero para santificación. Así que si perdimos nuestra gloria primitiva, el único modo de recuperarla es en Cristo, por medio de Cristo y siguiendo las pisadas de Cristo. Dice Juan en su carta que en Cristo vimos su gloria como del unigénito del Padre, ¿verdad? Y de esa gloria tomamos nosotros y somos transformados de gloria en gloria. No me quiero detener más en esto. Conoce el Señor a los que son suyos, ¿nos acordamos? Conoce el Señor a los que son suyos, pero también dice a continuación, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Se repite una y otra vez. Y está claro que los predestinados, en un momento de su vida, son también sellados. Sellados por el Espíritu, como decía antes de las ovejas, marcados, separados para Dios. Eso significa santos. ¿Y con todo esto qué? Pues vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios 13, 5. ¿Qué dice el apóstol? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Es necesario que Dios nos lleve a Babilonia? Examinaos a vosotros mismos. Es decir, examinad a ver si vuestro camino va andando como el Señor dice que tiene que ser nuestro camino. Porque siguiendo solamente el ejemplo del Señor es como podemos tener el resultado de la corona de gloria. Digo un par de cosas más. Si volvemos a Romanos, debemos destacar que no dice el apóstol, predestinados para que os hagáis conformes a la imagen de su Hijo. Volvemos Romanos 8, 29. Ya sabemos el significado de las palabras, ya sabemos lo que implica ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, y ahora digo una última o penúltima cosa. Digo que el apóstol no escribe para que os hagáis conformes a la imagen de su Hijo. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hemos de hacer todas las cosas como si todo dependiera de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos en las aflicciones por llevarlas en santidad y en el camino de santidad, como si todo dependiera de nosotros, pero descansando en sabiendo que Dios es el que tiene las riendas en último lugar.
que Dios es el que nos ha predestinado para Él hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y lo mejor que hacemos cuando Dios tiene un propósito, ¿qué es? Le pregunto a Ana, que nos visita hoy. Ana, cuando tu padre quiere que tú hagas una cosa, lo mejor que haces tú, ¿qué es? ¿Desobedecerle o obedecerle? Obedecerle. ¿Por qué? Porque si nuestro padre tiene un propósito y yo no le obedezco, pues mi padre, si es un buen padre, va a hacer que se cumpla ese propósito. Así que ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no nos quita lo que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas también. Pero hacemos bien en amoldarnos todo lo posible, con toda nuestra fuerza, al propósito de Dios. Nosotros intentando ser hechos, hacernos conformes a la imagen de su Hijo, sabiendo que Dios es el que nos hace. Y una última cosa. Hay algunos que afirman que esta doctrina de la elección y de la predestinación llevan a la gente a pecar. Y yo digo, hermanos, con lo que estoy diciendo, ¿qué pensáis? ¿Cómo va a llevar a que una persona se conforme al mundo el saber que ha sido predestinada para conformarse a Cristo? Los que dicen, yo soy elegido, yo soy predestinado, y ya está, no saben lo que dicen. Yo voy al cielo porque yo he creído. Si es todo lo contrario, Cristo se conformó al mundo, pues todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos los cristianos que estamos siendo hechos conforme a la imagen de Cristo, si somos cristianos, a estar cada vez más conformados al mundo? Así que no es una doctrina simplemente para que discutamos ni para la especulación, sino que es una doctrina que tiene gran valor práctico. Termino con algunas consideraciones acerca de este valor práctico. Esta doctrina pone el hacha a la raíz de, por lo menos, 3 cosas. Esta doctrina de la elección, el conocimiento de antemano de Dios y la predestinación de antemano de Dios para que vivamos en santidad, sufriendo y vayamos a la gloria, esto pone el hacha a la raíz de, por lo menos, 3 cosas. Podría decir 7 o 8, pero digo 3. Primera cosa, pone el hacha a la raíz de toda jactancia, de todo orgullo. Lo dijo Pablo en el capítulo 3, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. Si hay alguien que se enorgullezca un poquito por su salvación, porque crea que se la ha ganado, porque crea que tiene buenas obras, porque crea que con su poder lo ha conseguido, con su sabiduría, aún no se ha enterado de lo que dice el Señor. Las personas, los cristianos, que rechazan esta doctrina, indefectiblemente se tienen que enorgullecer un poco más o menos de su propia salvación, porque de alguna forma la salvación no depende de Dios, depende de ella o de él. Así que los que verdaderamente son cristianos, una de sus facetas por las que tienen que ser conocidos es porque crecen en humildad, porque toda jactancia queda excluida. ¿Entendemos? Esto pone la raíz, el hacha a la raíz de nuestro orgullo, porque al final decimos la salvación es de Dios y voy por este camino porque es el camino que Dios me ha previsto y llegaré allí porque es el fin que Dios ha previsto para mí. Si al final resulta, es que no sé si alguna vez habéis hablado con algún hermano de este asunto, pero al final resulta que los que rechazan estas doctrinas, cuando están de pie, podemos decir, cuando están hablando y razonando, la aceptan sin darse cuenta cuando están de rodillas orando a Dios. ¿Os lo explico? Hay muchos que dicen, esto no puede ser. Dios hizo la obra, Jesucristo hace la obra para el que quiera que la coja, yo soy el que cojo mi salvación, el que me doy cuenta, pero cuando están de rodillas orando, cuando oran por sí mismos, dice, te doy gracias, Dios, porque me salvaste. No dicen como el fariseo, te doy gracias porque fui más grande o más bueno que el otro. Los que rechazan la doctrina están diciendo, te doy gracias porque me salvaste. Y cuando oran por seres queridos o por otras personas, dicen, Señor, ten misericordia de mi hermano, de mi hijo, de mi padre. ¿Qué están diciendo entonces? Si no, están aceptando esta doctrina. Así que pone el hacha a la raíz de todo orgullo. ¿Por qué Dios te escogió y te amó? Porque quiso. ¿Quién realiza las obras en ti para que vaya por este camino? Dios. Dice Isaías, tú nos darás paz
porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Ese es el reconocimiento del cristiano. Y dice Zacarías que cuando se manifieste la piedra principal, todas las demás piedras dirán gracia, gracia a ella. O qué hermosa es. En segundo lugar, la predestinación pone el hacha a la raíz de todas nuestras pretensiones falsas. Digo, nos quita nuestro orgullo y nos debe de quitar nuestras pretensiones falsas, nuestras presunciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que si soy cristiano no me puedo despreocupar por el camino por el cual estoy andando. No puedo decir soy cristiano porque tengo un indicio de algo. Tengo que examinarme a la luz de la palabra y tengo que admitir que otro hermano me pregunte, ¿te pareces algo a Cristo? A veces algunas personas se rebotan cuando uno dice esto. Y dicen, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no soy cristiano? No, yo no digo que no seas cristiano. Yo digo, si te pareces algo a Cristo, si estás andando por el camino que Cristo dice. Aquí tenemos una prueba para todo lo que nosotros creemos que somos o pretendemos ser. Todo el que tenga una evidencia en su vida de que la gracia ha comenzado a hacer algo, y todo el que tenga cierta capacitación, para vencer al viejo hombre, pues en proporción de eso puedes deducir de ahí que es un elegido de Dios. Pero también de forma segura, si una persona no manifiesta en su vida nada de lo que estoy diciendo, entonces que esté segura de forma infalible que no es de Dios y que se está engañando a sí misma y que está dando lugar al diablo. Por eso tenemos que examinarnos frente a la palabra de Dios. Esto quita todo orgullo y quita también toda pretensión falsa. Y en último lugar, esto quita también la predestinación, pone el hacha a la raíz de todo abatimiento, de todo desánimo, de toda melancolía, de toda desesperanza, tanto para los cristianos como para los no cristianos. Esto que estoy diciendo, si lo meditamos, debería quitar en nosotros, repito, toda desesperanza, todo desaliento, todo desánimo, toda melancolía. Si somos cristianos, ¿por qué? Decimos, porque estoy andando por el camino que Dios me ha marcado. No me gusta, pero estoy andando por el camino que Dios me ha marcado. Y cuando las aflicciones sean muchas, pues esta es la predestinación de Dios para mí. Y eso me tiene que quitar todo desánimo. Y en los incrédulos, ¿cómo sirve esto para quitar el desánimo o la desesperanza en los incrédulos? Bueno, pues si alguna persona de los presentes puede decir ahora, mira, yo no veo las señales de lo que tú estás hablando en mí. No veo sufrimiento por Cristo, ni veo santidad de Cristo. Bien, ¿por eso puede decir que eres condenado o condenada? Y la respuesta es no, porque nadie sabe los planes de Dios. Porque incluso el mismo Pablo y los apóstoles, antes de ser llamados, ¿qué eran? Carta a los Efesios capítulo 2 dice Pablo, ¿qué eran? Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿En qué estado se encontraba el apóstol Pablo cuando fue llamado? No en un estado muy prometedor, ¿verdad? No es que estuviéramos diciendo, era muy justo, buscaba a Dios, estaba haciendo el bien. ¿Cómo se encontraba el apóstol Pablo cuando fue llamado? Y decimos, nadie se le hubiera pasado por la cabeza que iba a ser el apóstol Pablo. Por eso tanto magnifica Pablo la gracia, una y otra vez. Y dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que la gracia de quién es, de Dios. ¿Y Dios a quién se la da? A quien quiere. ¿Y cuándo? Cuando quiere. Y no solamente quiere, sino que a menudo lo hace. Y como cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, pues nadie debe de perder el ánimo ante esto que estoy diciendo. Esta es la doctrina bíblica. Puede que alguno no lo haya entendido, pero el que no lo haya entendido no quiere decir que no sea salvo. Como he dicho al comienzo, hay cosas muy claritas a las cuales nos debemos de aferrar. Lo que son los planes de Dios, que no los conocemos, y lo que son otras cosas más elevadas, si no las entendemos, no las entendemos. Pero al menos debemos agarrarnos a que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Debemos aferrarnos al que a mí viene, no lo echo fuera. Y lo otro ya lo entenderé si Dios me da capacidad para entenderlo. ¿Entendido todo, querido? Así que dejemos los consejos eternos de Dios para Dios y nosotros aferrémonos a sus verdades. Pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros para la gloria de su nombre, hermanos. Que así sea.